Las brujas chupa sangre. Hola, mi nombre es Pablo y soy originario de un pequeño pueblo alejado de la ciudad. Lo que les voy a relatar es algo que me ocurrió hace algunos años, una experiencia que marcó mi vida para siempre. Les advierto que esta historia no es para los débiles de corazón. Si estás escuchando esto en la tranquilidad de tu hogar, te sugiero que cierres las puertas y ventanas, porque lo que estoy a punto de contar podría hacerte mirar la noche con otros ojos. Ponte cómodo, y comencemos. Todo empezó cuando decidí visitar a mi familia en un pueblito en la sierra, un pueblo remoto en la Sierra Negra, donde mi abuelo había vivido toda su vida. Era un lugar lleno de tradiciones y supersticiones, de esos sitios donde las leyendas se susurran más que se cuentan. Mis abuelos solían advertirme sobre las brujas chupa sangre, pero yo siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños. Recuerdo que era una noche sin luna, oscura como la boca de un lobo. Había llegado al pueblo temprano en la tarde y me quedé platicando con mi tío Ramiro, un hombre mayor con 1000 historias en los ojos. Mientras cenábamos, él me dijo: Pablo, ten cuidado esta noche. Últimamente, han pasado cosas extrañas. No salgas después de que las campanas de la iglesia den las 12. Me reí para disimular mi incomodidad, pero no le di mucha importancia. Más tarde, cuando todos dormían, me quedé despierto mirando el cielo estrellado desde la ventana. De repente, un extraño silbido rompió el silencio. Era un sonido agudo y escalofriante, como si el viento estuviera vivo. Me levanté para investigar, pensando que tal vez era algún animal. Cuando abrí la puerta de la casa, el frío me golpeó como una bofetada. Todo estaba en silencio, excepto por ese silbido que parecía venir desde el bosque. Tomé una linterna y, contra todo instinto, decidí seguirlo. Caminé hasta las afueras del pueblo, donde el bosque comenzaba a espesarse. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte en el silencio. Las sombras de los árboles se alargaban como si me estuvieran observando. Fue entonces cuando lo vi, una figura encorvada, vestida con harapos, que parecía flotar entre los árboles. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no podía moverme. La figura se giró lentamente hacia mí, y lo que vi me dejó paralizado. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su boca estaba llena de dientes afilados, como los de un depredador. De pronto, aquella cosa dejó escapar un chillido inhumano y se lanzó hacia mí. Corrí como nunca en mi vida, sintiendo como el aire a mi alrededor se tornaba más pesado. Sentí que algo me seguía, un aliento frío rozándome la nuca. Cuando llegué al pueblo, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, y el silbido desapareció. Entré a la casa jadeando, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Mi tío estaba despierto, mirándome con una mezcla de preocupación y reproche. ¿Qué hiciste?, me preguntó. Le conté lo que había visto, y su rostro se tornó pálido. Esas son las brujas, dijo. Siempre están al acecho, buscando a quienes se atreven a salir en la noche. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos brillantes ojos rojos y escuchaba el chillido. Al día siguiente, el pueblo entero estaba hablando de lo que había ocurrido. Algunos decían haber visto sombras volando sobre las colinas, mientras que otros encontraban animales desangrados en sus corrales. Esa noche, los aldeanos decidieron organizar una vigilia. Todos se reunieron en la iglesia, rezando en voz alta mientras velaban con machetes y antorchas. Era la única forma en la que se sentían seguros. Durante la vigilia, mi tío me pidió que ayudara a vigilar cerca de la entrada principal. Los rezos dentro de la iglesia eran constantes, y el sonido de las voces daba una extraña calma. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. Alrededor de las 3 de la mañana, un viento helado comenzó a soplar, apagando algunas de las velas. Justo cuando intentábamos encenderlas de nuevo, un grito desgarrador rompió la noche. Desde las sombras, 3 figuras descendieron del cielo, envueltas en un manto oscuro. Eran más grandes de lo que esperaba, y sus movimientos eran rápidos, casi imposibles de seguir con la vista. Las criaturas emitían un chillido agudo que hacía que los perros del pueblo aullaran de terror. Los aldeanos se armaron de valor y comenzaron a enfrentarlas,
pero las brujas eran implacables. Una de ellas se abalanzó sobre un hombre, derribándolo al suelo con una fuerza sobrehumana. Otra trató de entrar a la iglesia, pero retrocedió al tocar los muros sagrados. Yo observaba todo desde la entrada, paralizado entre el miedo y la desesperación. Mi tío gritó: «Reza, Pablo. Reza como nunca antes». Cerré los ojos y comencé a murmurar una oración, mi voz temblando con cada palabra. Poco a poco, otros se unieron, y los rezos llenaron el aire. Las brujas comenzaron a retorcerse, sus gritos cada vez más desesperados. Fue entonces cuando las campanas de la iglesia empezaron a sonar de nuevo, aunque nadie las tocaba. Un rayo cruzó el cielo, iluminando todo el valle. Las criaturas soltaron un último chillido desgarrador antes de desvanecerse en la oscuridad. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como los eventos de esa noche. Nadie se atrevió a hablar durante varios minutos. Solo se escuchaban los rezos y el leve crujido de las antorchas apagándose. Desde aquella noche, San Almas Perdidas nunca volvió a ser el mismo. Los aldeanos reforzaron sus creencias y se aseguraron de nunca bajar la guardia. Yo regresé a Oaxaca poco después, pero llevo conmigo las cicatrices de esa experiencia. Incluso ahora, años después, no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que escucho un silbido en la noche. No sé si esas brujas siguen ahí afuera, pero aprendí una lección importante: hay cosas en este mundo que no deben ser tomadas a la ligera. Así que, si alguna vez visitas un pueblo remoto y alguien te advierte sobre cosas que suceden en la oscuridad, te aconsejo que escuches. Porque hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y a veces, lo mejor es quedarse en casa y rezar que nunca llamen a tu puerta. Suscríbete al canal para más relatos oscuros de la noche. Una bruja quiso llevarme. Hola, mi nombre es Tomás y soy de un pequeño pueblo ubicado entre las montañas de Chiapas. Lo que voy a contarte no es una historia que haya escuchado de alguien más, que es algo que me pasó a mí cuando era un adolescente. Aunque ya han pasado muchos años, todavía tengo pesadillas al recordar aquella noche. Todo comenzó cuando tenía 16 años. Era una época en la que me gustaba explorar el bosque que rodeaba nuestro pueblo. Mis padres siempre me advertían que no me alejara mucho, especialmente al caer la tarde. Decían que el bosque era hogar de cosas que no se podían explicar. Pero yo, con la típica terquedad de un adolescente, nunca les presté demasiada atención. Un viernes por la tarde, después de terminar mis tareas en casa, decidí salir al bosque con mi perro, Cholo. La idea era regresar antes del anochecer, pero me entretuve siguiendo un sendero que no conocía. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba, y antes de darme cuenta, el sol ya había comenzado a ocultarse. Una sensación extraña me invadió al ver cómo las sombras se alargaban entre los árboles. Mientras intentaba encontrar el camino de regreso, escuché un susurro. Era suave, casi como el murmullo del viento, pero había algo inquietante en él. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Pensé que tal vez eran mis nervios jugándome una mala pasada, así que seguí caminando. Sin embargo, los susurros continuaron, cada vez más claros. Era como si alguien estuviera llamándome por mi nombre desde la profundidad del bosque. Tomás. Tomás. La voz era femenina, pero extrañamente grave, casi como si estuviera resonando desde dentro de mi cabeza. Mi perro comenzó a ladrar y a tirar de la correa, intentando alejarse del lugar. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero intenté mantener la calma. Aceleré el paso, rezando en silencio para encontrar pronto el camino de regreso al pueblo. Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina emergió de entre los árboles. Era alta, con un vestido negro que parecía flotar alrededor de ella, y su cabello largo y desordenado cubría gran parte de su rostro. Aunque la luz era escasa, pude ver que sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera gritar. Ella levantó una mano y me señaló. «Ven conmigo», dijo, con una voz que no parecía humana. Sonaba como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, algunas suplicantes, otras llenas de ira. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y di un paso atrás, pero mis piernas temblaban tanto que casi caigo al suelo.
Mi perro continuaba ladrando desesperadamente, pero ella no parecía afectada. No tengas miedo, añadió, avanzando hacia mí. Con cada paso que daba, parecía que el aire se volvía más denso, como si algo invisible estuviera aplastándome el pecho. De pronto, Cholo se lanzó hacia ella, gruñendo con furia. La figura se detuvo y soltó un chillido agudo que me perforó los oídos. Aprovechando ese momento, di media vuelta y corrí tan rápido como pude, con Cholo siguiéndome de cerca. El camino de regreso fue un borrón. No podía escuchar nada más que el latido de mi corazón y el sonido de mis propias pisadas. Pero justo cuando pensé que estaba a salvo, escuché el susurro nuevamente, esta vez más fuerte: no puedes escapar, Tomás. Al llegar al borde del bosque, vi las luces del pueblo y corrí directo a casa. Mi madre me esperaba en la puerta, su rostro lleno de preocupación. Cuando le conté lo que había sucedido, su expresión cambió a puro terror. Me llevó inmediatamente a la casa de don Mateo, un anciano conocido en el pueblo por ser un curandero. Don Mateo escuchó mi historia con atención y, al terminar, asintió lentamente. «Has tenido un encuentro con una bruja», dijo con gravedad. «Intentaba llevarte, pero tu perro te salvó». Las brujas odian a los perros, especialmente cuando son leales a sus dueños. Esa noche, don Mateo realizó una limpia en mi casa y en mi persona. Utilizó hierbas, incienso y rezos que no entendí del todo. También me entregó un amuleto que, según él, me protegería de cualquier mal que intentara acercarse a mí de nuevo. A medida que don Mateo realizaba el ritual, el ambiente en la casa se sentía más pesado. Era como si algo invisible estuviera observándonos desde las sombras. En un momento, una ráfaga de viento helado apagó las velas que iluminaban la habitación, y el perro comenzó a gruñir de nuevo. Don Mateo levantó la voz, pronunciando oraciones con una determinación feroz. De pronto, un fuerte golpe resonó en la puerta, como si algo estuviera intentando entrar. «No abras la puerta, pase lo que pase», advirtió don Mateo. Mi madre y yo nos aferramos el uno al otro, temblando de miedo. Los golpes continuaron, cada vez más intensos, hasta que don Mateo arrojó sal en las esquinas de la habitación y roció agua bendita cerca de la puerta. Fue entonces cuando los golpes cesaron y el aire volvió a sentirse más ligero. «La bruja no se dará por vencida tan fácilmente», dijo don Mateo, mirándome con seriedad. «Debes llevar siempre el amuleto contigo y nunca regresar solo al bosque». Los días siguientes fueron extraños. Aunque intenté volver a la normalidad, sentía que algo o alguien me estaba vigilando. Algunas noches, el susurro regresaba, débil pero inconfundible. Una madrugada, me desperté con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Al abrir los ojos, vi una sombra alargada que desapareció en cuanto recé el Padre Nuestro. Con el tiempo, aprendí a convivir con ese miedo. Nunca regresé al bosque y siempre llevo conmigo el amuleto que don Mateo me dio. Aunque la vida continuó, cada vez que escucho un murmullo o siento un viento helado, recuerdo aquella noche en la que una bruja intentó llevarme. Y no puedo evitar pensar que, en algún lugar, sigue esperando su oportunidad para completar lo que comenzó. La última vez que ayudé a una anciana. Hola, mi nombre es Ricardo, y lo que voy a contarles ocurrió hace unos años, cuando trabajaba como repartidor en un pequeño pueblo del altiplano mexicano. Siempre he sido una persona dispuesta a ayudar, especialmente a los ancianos, pero aquella experiencia me hizo pensar dos veces antes de ofrecer mi mano nuevamente. Nunca olvidaré aquella noche. Era un martes como cualquier otro. Había terminado mi ruta de entregas un poco más tarde de lo habitual, así que el sol ya se había ocultado cuando me dirigía de regreso a casa. El camino estaba desierto, apenas iluminado por la tenue luz de la luna. Mientras conducía mi camioneta por un sendero rodeado de árboles, vi a una anciana parada al borde del camino. Llevaba un rebozo negro que casi la hacía invisible en la oscuridad. Estaba encorvada y parecía cargar algo pesado en un costal. Al verla, disminuí la velocidad y me detuve junto a ella. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. Me miró con unos ojos hundidos y vidriosos que reflejaban la luz de los faros. «Hijo, ¿puedes llevarme al otro lado del cerro? Mi casa está cerca, pero ya no puedo caminar más», dijo con una voz ronca que parecía cargada de cansancio. No lo pensé mucho.
Apagué la música que sonaba en la radio, bajé y le ayudé a subir a la camioneta. Al cargar su costal en la parte trasera, noté que era inusualmente pesado. Al regresar al volante, ella ya estaba sentada, mirando al frente en completo silencio. La sensación de incomodidad fue inmediata, pero traté de ignorarla. ¿Vive usted sola?, le pregunté para romper el silencio. La anciana asintió lentamente, sin voltear a verme. Su presencia llenaba la cabina con un extraño aroma, como a hierbas quemadas mezcladas con algo metálico. Decidí no darle importancia y concentrarme en el camino. A medida que avanzábamos, me dio indicaciones con una voz apenas audible. «Dobla aquí», dijo en un momento. «Sube por ese sendero», añadió después. El camino se volvió cada vez más estrecho y difícil de transitar. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, como si quisieran atraparnos con sus ramas. Finalmente, llegamos a un claro en la cima del cerro. «Aquí está bien», dijo la anciana. Me detuve y, al voltear para decirle algo, me di cuenta de que su expresión había cambiado. Su rostro parecía más alargado, y sus ojos, antes vidriosos, ahora brillaban con una intensidad antinatural. «Gracias por traerme», dijo, pero su voz ya no era la misma. Sonaba más profunda, casi gutural. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Traté de mantener la calma y bajé para ayudarla con el costal. Al levantarlo, sentí un peso imposible, como si cargara algo mucho más grande de lo que parecía. Cuando ella tomó el costal de mis manos, me miró fijamente y sonrió, dejando ver una fila de dientes amarillentos y afilados. «Eres un buen muchacho», dijo. «Por eso te voy a dar un consejo, no vuelvas a detenerte para ayudar a alguien como yo. La próxima vez, puede que no tengas tanta suerte». Retrocedí unos pasos, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. La anciana dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. Mientras lo hacía, su figura parecía cambiar. Sus movimientos se hicieron más ágiles, casi animalescos, y su silueta comenzó a encorvarse aún más, hasta que finalmente desapareció entre los árboles. El sonido de un chillido lejano, parecido al de un ave nocturna, resonó en el aire. Subí a mi camioneta tan rápido como pude y bajé del cerro sin mirar atrás. Mis manos temblaban al sujetar el volante, y mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Al llegar al pueblo, le conté a don Lázaro, un hombre mayor conocido por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Después de escucharme, me miró con seriedad y dijo: «Te encontraste con una bruja, muchacho. Tu suerte fue que no necesitaba algo más de ti esta noche». Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la anciana y su sonrisa perturbadora. Las palabras de don Lázaro resonaban en mi mente, llenándome de inquietud. Decidí que no podía quedarme con esa sensación de incertidumbre, así que al día siguiente regresé con don Lázaro para hacerle más preguntas. Don Lázaro me llevó a su taller, un pequeño cuarto lleno de hierbas secas, frascos de vidrio y amuletos colgando de las paredes. «Lo que encontraste no es una simple historia de viejos», me dijo mientras encendía un sahumerio. «Esa bruja ha rondado estos cerros por generaciones. Engaña a los incautos para que la ayuden, pero lo que lleva en su costal no es algo que los vivos deban tocar». «¿Qué había en el costal?», le pregunté, con el estómago revuelto por la curiosidad y el miedo. Don Lázaro me miró con seriedad. «Algunos dicen que son los restos de sus víctimas. Otros creen que lleva ofrendas para pactos con entidades oscuras. Lo único seguro es que quien se queda demasiado tiempo cerca de ella no vive para contarlo. Tú tuviste suerte, muchacho». Decidí no insistir más. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido extraño afuera de mi ventana, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y miré por entre las cortinas. Mi corazón casi se detuvo al ver una figura encorvada, con un rebozo negro, parada bajo la luz tenue de la luna. Rápidamente me aparté de la ventana, con el corazón latiendo desbocado. Fui por un rosario que mi madre me había dado años atrás y comencé a rezar en voz baja. El sonido de arrastre continuó por unos minutos más, hasta que finalmente se desvaneció en la distancia. No dormí el resto de la noche. Desde entonces,
Evito viajar por ese camino después del anochecer, y si alguna vez veo a alguien al borde del camino, me aseguro de no detenerme. No sé qué llevaba en ese costal, ni qué habría pasado si me hubiera quedado un minuto más. Lo único que sé es que esa fue la última vez que ayudé a una anciana. Sígueme para más relatos oscuros de la noche.